forma de pensar de los muchachos, en cuanto a su cultura electoral, en cuanto a su opinión sobre la democracia, sobre la participación política? ¿Qué tan empáticos o apáticos han sido en lo que usted ha visto en esta evolución? Bueno, realmente el cambio yo tal vez lo veo a través de los ojos de lo optimista que he sido siempre, en lo que espero de los muchachos y en lo que espero de la juventud. Yo he visto una evolución en el pensamiento de los chicos, primero frente a una desconfianza, digamos así, en los partidos tradicionales, en los políticos y en los líderes de la política en Colombia. Y he visto que poco a poco los jóvenes han tomado conciencia de lo que yo no me canso de repetirles, que ellos serán los protagonistas de la política de este país en los tiempos futuros. Entonces he visto que de verdad están tomando conciencia de que la política debe cambiar, de que esa política tradicional que les genera a ellos confianza y que al mismo tiempo les genera apatía para participar en los procesos electorales que les ha tocado vivir, esa política debe cambiar y ellos han tomado conciencia de eso. Eso a mí me hace muy feliz y me llena de optimismo. Gracias, profe. Bueno, profesora Blanca, para comenzar básicamente la misma pregunta, ¿qué ha visto usted en estos 30 años? ¿Qué tan apáticos o empáticos se han vuelto con la política? Usted se ha manifestado más escéptica que la profesora Nora Costa en este aspecto. Total. Bueno, más de confrontación, más bien a la realidad. ¿Qué he visto? Pues hace muchos años, empiezo por ilustrarlo, hace muchos años, los candidatos a personería ofrecían construir piscina en el colegio, en su parlamento para atraer votos. Pero con la cultura de que se ha venido trabajando en las clases, una cultura ciudadana, de competencias ciudadanas, de participación, y todo esto que hemos venido ejerciendo a lo largo de muchos años, los muchachos, quienes se lanzan ahora a la candidatura, deben presentar un programa de gobierno, ya no es solamente la parla. Igualmente, cuando los candidatos a personería pasan por los salones, desde cuarto primaria, que son los que participan, preguntan, ¿y cuál es su programa de gobierno? Y hay de aquel que le ofrezca una piscina ahorita, porque inmediatamente cancelado. Por lo tanto, el crecimiento en relación a lo que es cultura política dentro de la institución, creo que sí se ha venido gestando y los estudiantes la están entendiendo como debe ser para tomar conciencia cuando ya corresponda a una sociedad con responsabilidad civil, como es lo que esperamos cuando pues empiecen su vida ciudadana después de sus 18 años, ¿no? Gracias, profe. Bueno, Nabila, a usted sí le voy a preguntar algo mucho más, diría yo, crudo sobre la realidad política que vamos a vivir. Porque usted ha participado en campañas y no sé qué se está esperando, pero ¿cuál cree usted que serán las consecuencias de tener unas campañas en un entorno de prohibición a los grandes eventos, sin lechona, sin electrodomésticos, sin mariachis? ¿Cree usted que eso afectará la forma de votar, los resultados electorales de nuestro departamento, donde la maquinaria tradicional funciona de esta manera? Pues Sebastián, yo soy fiel creyente de que tanto jóvenes como personas ya adultas han venido tomando conciencia alrededor de estos años. Y yo no creo que sea indispensable que los políticos tengan que ofrecer esos espectáculos, ¿sí? Unos espectáculos en los cuales hay aglomeraciones, y con el tema de la pandemia, de lo del COVID-19, que es lo que nos está rodeando, yo creo que en estas próximas elecciones van a haber votos a conciencia, y eso es importante porque desde los colegios, desde la academia, en la universidad y desde varios entes se ha venido promoviendo eso, que hayan votos a conciencia
sin que participe ese clientelismo, sin que participe esa motivación en los grandes eventos, sin la lechona, sin dinero y sin nada. Y he participado en procesos electorales en los cuales no hemos tenido nada de eso. Uno de esos hechos que yo puedo resaltar más, de los más grandes, de los triunfos más grandes que ha tenido el país, y que no hubo esos espectáculos, fue en el plebiscito, cuando se ganó con el no. Adelante, Nabil, lo escuchamos. ¿Me están escuchando? Sí, lo escuchamos, adelante. ¿No escuchó todo lo que dije? No, sí, lo estamos escuchando, lo hemos escuchado todo. Listo, entonces, además de todo eso, yo creería que los muchachos son parte fundamental en este proceso, en un proceso de renovación, pero tenemos que tener claro que no podemos dejar caer el país en las manos equivocadas. Desde las alcaldías, desde los consejos, desde las gobernaciones, desde el mismo Congreso de la República y desde la misma presidencia, debemos hacer procesos electorales a conciencia, y a eso es a lo que yo quiero invitar a todos quienes nos están escuchando, quienes verán en los próximos días esta transmisión, y es invitarlos a que no es necesario hacer grandes espectáculos, a generarle falsas expectativas al elector para poder tomar una decisión. Gracias, Nabil. Bueno, quiero ir saludando a las más de 60 personas que se han conectado con nosotros y que están comentando a través de nuestro Facebook Live. Omar Andrés Venegas Rangel dice, buenas noches, ansioso por las ponencias. Ángela Pérez, qué bonito encuentro Calasancio. El secretario del Tesoro, Guillermo Pérez Guarnizo, que también es un espectador recurrente de nuestro programa, se lo agradecemos, doctor Guillermo. Dice, saludos a la profesora Blanca Rolón y Nora, excelente docente del Colegio Calazán y promotora de la investigación en los estudiantes. Susana Castro Navarro, la profesora Nora es la mejor, qué bueno verla aquí. Mariana Ortega Ramírez dice, esas son mis profesoras hermosas. Juan Martín Bermúdez, un gran encuentro. López Schneider, saludos, doctor Nabil Camacho. María Alexandra Herrera Cárdenas, qué bonito ver a mis compañeras compartiendo sus dones y sus pensamientos con la sociedad colombiana. Juan Rodríguez, esas son mis maestras. El secretario Guillermo Pérez dice, gracias por incentivar a nuestros hijos la participación en los gobiernos estudiantiles, quienes serán los próximos líderes de nuestra ciudad y nuestro país. Bueno, Reni Moreno, por supuesto, nuestro profesor de informática y disciplina. Saludos a Sebastián, gracias. No vamos a hablar, las profesoras no van a hablar de compromisos políticos. Tranquilo, Reni. No. Bueno, profesora Nora, ¿cree usted que los estudiantes actualmente se están formando en un interés de participar en política? Yo en alguna conversación que teníamos anterior, yo le decía que yo pensaba que el mismo entorno nos hacía entender la política como algo que funcionaba mal, el sector público como algo que funcionaba mal, y nosotros salíamos bien preparados pensando que el éxito se alcanzaba era o montando empresa o llegando a la industria privada, pero realmente en su momento no había tanto esa vocación política. ¿Cree usted que eso ha cambiado o aún continuamos en esas preferencias profesionales? Falta mucho por cambiar y vamos a paso muy lento. Yo considero que a medida que los jóvenes aprendan a asumir una posición crítica frente a la vida y a la realidad que nos ha tocado vivir, querrán incursionar en el mundo y en ese proceso de cambio que ellos mismos anhelan. Pero falta mucho. Todavía los jóvenes ven con recelo el ejercicio de la política como una vida futura. Ellos se orientan más por el ejercicio de una profesión técnica, pero no el ejercicio de la política en sí. Yo sí quiero y sueño con que eso va a ser y creo que vamos por el camino correcto, pero aún falta adquirirle confianza al ejercicio de la política, tal vez porque no han tenido buenas experiencias en la política regional del país o tienen un preconcepto
de que la política en Colombia está empapada de corrupción. A mí me parece que cuando los jóvenes hablan de política, hablan de corrupción inmediatamente. Es esa percepción que ellos tienen de que la corrupción en Colombia y en nuestro entorno le ha hecho mucho daño a la política. Gracias, profe. Profe Blanca, bueno, ustedes en el área de ciencias sociales en el Colegio Calazán han implementado diferentes iniciativas desde que recuerdo yo cuando hacíamos los lunes noticia cultural, ¿no? Donde había que elegir una noticia y opinar al respecto y se formaban esos debates aún jóvenes de 12, 13 años con tan poca experiencia en lo que puede ser, se animaban a decir y a discutir. O por ejemplo, Cookmoon, que fueron ustedes las iniciadoras de este proyecto en Norte de Santander, que es básicamente una simulación de la ONU, de las Naciones Unidas, de la discusión entre países. ¿Cree usted que este incentivo de habilidades prácticas, de la expresión verbal, de ir a la práctica, no solo con el estudio de la teoría de historia, ha incentivado la participación política? Usted ya, yo creo que ha tenido bastantes exalumnos que han participado en política. ¿Cuál es su visión del resultado de todas estas prácticas que se han incentivado? Por un lado, tenemos la proyección que nos ha dado estos proyectos, resolución de conflictos y el proyecto de Cookmoon, donde se ha desarrollado pensamiento crítico, reflexivo, donde se involucra directamente la participación del estudiante en pro de mejorar la convivencia, en pro de buscar soluciones a las problemáticas que aquejan no solamente a la región, sino que también ellos pueden visibilizar la problemática a nivel mundial. Es llevar un pensamiento mucho más global para que de esta manera puedan ir involucrándose y pensándose desde una perspectiva de un ciudadano global, como lo es Cookmoon, pero también pensándose en una democracia participativa, porque ellos deben ser partícipes, ellos deben crear esa conciencia de que yo participo. No podemos seguir esperando que el gobierno solucione todo, porque es que no se da así en la realidad. Y los debates que se dan dentro de clases deben ir implícitos también esta confrontación, porque no podemos vivir de utopías, tenemos que ser realistas. Por un lado está la gobernanza, por otro lado está la gobernabilidad. Y si ellos no entienden qué es esto, si no se involucran dentro de la gobernanza, porque ¿qué es la gobernanza? La gobernanza somos todos, ¿cierto? Nos involucramos la parte civil, la parte política, los padres de familia, los profesores, todos, absolutamente todos hacemos veeduría, deberíamos, pero de verdad ejercemos esa gobernanza, no la hacemos, y no la hacemos porque de pronto hace falta esa formación en algunos líderes, en algunos jóvenes, para que de verdad se involucren, porque es que yo siento que, no es que Sebastián me dice que soy pesimista, soy realista. Si no hay participación ciudadana, si no nos involucramos en la realidad del país y le soltamos todo al gobierno para que él gobierne, entonces, y si no nos gusta, entonces vamos hacia allá y lo criticamos. Hay ingobernabilidad, pero ¿por qué hay ingobernabilidad? Porque no hay gobernabilidad. ¿Por qué no hay gobernabilidad? Es la pregunta, ¿cierto? Y aquí es donde yo los pongo a los muchachos a pensar, y lo importante que ellos se involucren en un pensamiento crítico, reflexivo de las problemáticas reales que existen, tanto en la nación como en la región y a nivel global, porque esa gobernabilidad de la que yo hablo no es entregarle el voto y es considerar que la democracia es únicamente ir y votar y chao. No, la democracia tiene que ir mucho más allá, tiene que ser, además de representativa, participativa, donde esa gobernabilidad yo tengo que estar constantemente vigilando y haciendo veeduría que se cumpla. No hay veeduría ciudadana, y allí es donde se deben formar los jóvenes de hoy día, esta nueva sociedad de hacer veeduría, de participar en las políticas públicas, porque quién sabe cuáles son los problemas que tenemos, somos nosotros. Si usted tiene un problema en su casa, el plomero no viene a arreglar el problema que usted tiene dentro de su casa, usted lo tiene que llamar por
es el que está sufriendo el daño. Entonces hay que involucrar a toda la sociedad y esa sociedad tiene que ser civil, privada, obviamente instituciones del Estado, crear la necesidad y esa necesidad junto con los objetivos que tenemos, llevarlos y conceptuarlos en el lugar que tiene que ser, ¿cierto? En las secretarías de Consejo Municipal y Social, para que de allí surjan las soluciones y entonces se conviertan en políticas públicas que deben ser estudiadas, deben ser planeadas y deben ser ejecutadas. Y esa ejecución y en esa evaluación se llama rendición de cuentas. En eso tampoco se participa. No participamos en rendiciones de cuentas, no participamos en la construcción de políticas públicas. Los medios de comunicación los necesitamos, pero no para ver únicamente errores. Necesitamos de toda la gobernanza de la sociedad colombiana para poder entender que de verdad hay cambio. Y allí es donde estamos formando a los muchachos en un pensamiento crítico y reflexivo. Gracias, profe. Bueno, Nabil, yendo un poco más al escenario regional en política, un fenómeno político que ocurrió el año pasado, y usted lo sabe, es la elección de un alcalde que no era político. Una sorpresa para las maquinarias, porque fue una campaña con una modesta inversión, con una falta de experiencia en campañas electorales, pero que hubo un voto castigo, ¿no? Entonces, digamos, aquí se puede también cuestionar un poco lo que dice la profesora Blanca, porque 120.000 personas, ¿de dónde salieron a votar por una persona sencillamente porque representaba algo distinto? ¿Sí? Y para nadie es mentira que las gobernación y la alcaldía son las instituciones públicas que facturan para generar puestos, dinero, que es lo que se utiliza en la compraventa de votos y en el clientelismo. ¿Cree usted que el hecho de que haya una persona nueva, sin experiencia en política en la alcaldía, que ha estado dominada por personajes que ya conocemos, significará un cambio en los resultados electorales del 2022, porque no va a haber la misma caja o el mismo billete o la misma disposición de puestos al servicio de las maquinarias tradicionales para las elecciones al Congreso? ¿Cree usted que eso va a generar un cambio? Sebastián, en el departamento y más que todo en la capital de norte de Santander, que lo es Cúcuta, se vio ese fenómeno, se vivió que un personaje con un megáfono fue capaz de mover el sentimiento de los electores. Fue un proceso sano, fue un proceso en el cual se hizo un trabajo, yo diría que fue un trabajo muy a pulso, pero también debemos ser conscientes que debemos elegir personas idóneas. Más allá de los partidos políticos, más allá de todo, debemos mirar los perfiles de las personas, debemos mirar quién sabe administrar y quién no sabe administrar, debemos saber quién sabe hacer política y diferenciar esa persona que también hace politiquería. Y cuando usted me menciona el tema de los puestos, de los favores y de pronto de las prebendas para ocupar esos cargos, yo creo firmemente en que las personas con las hojas de vida adecuadas deben ocupar esas plazas. Eso se acabó, de que porque fulanito de tal es amigo de X político va a ocupar un cargo, eso está mandado a recoger. Hoy en día hay plataformas que nos facilitan concursar. Hay plataformas en las cuales la Contraloría, la Procuraduría, todo el tema de la vigilancia está ahí. ¿Para qué? Para ver que se cumpla eficientemente ese plan de contratar las personas idóneas con esos perfiles. Y poco a poco la generación de nosotros ha ido recogiendo eso, porque es que la gente ya se ofende cuando le preguntan, oye, si tú vas a votar por mí, ¿me vas a dar un puesto? El mismo candidato ya lo dice, no hay nada. Aquí se tiene que aprender a votar por ideas y por proyectos de antemano. Una de las personas que infundó en el país que los alcaldes llegaran con un plan de gobierno a las elecciones fue el doctor Carlos Holmes, fue uno de los constituyentes y fue una persona que logró que el clientelismo se acabara, y eso es un ejemplo a seguir. Debemos continuar con las buenas prácticas de política. Gracias, Nabil. Bueno, profe,
entendiendo que usted no puede tomar partido político, pero entendiendo que esto es una coyuntura general, ¿usted cree que, por ejemplo, los resultados electorales del 2019 y la nueva administración municipal, inexperta o no, básicamente participación de unos que antes no estaban en el poder y ahora sí, cree que incentivará que el voto de opinión tenga más fuerza en los resultados electorales del Congreso en las siguientes elecciones? ¿Nora? Sí, profesora Nora. Sí, total. Eso sí, yo pienso que el gran beneficio de este triunfo, no de las políticas tradicionales en el departamento, sino de lo novedoso, de una campaña diferente a todas, hecha con las manos, con sacrificio. Yo pienso que es un incentivo y sobre todo para los jóvenes que no han participado en política y que se dieron cuenta que sí se puede salirse de las políticas tradicionales, de los partidos tradicionales, de las campañas tradicionales para hacer una campaña diferente, de tú a tú con el pueblo, de encuentros personalizados, bueno, la diferencia se marcó y pienso que es un buen comienzo para que el voto cambie, para que las personas se den cuenta que sí puede haber un voto de opinión, un voto pensado, sentido, con una perspectiva diferente a pertenecer o no a los partidos tradicionales. Yo pienso que es un muy buen comienzo y qué bueno que se dio en nuestra región y en nuestra ciudad. Gracias, profe. Bueno, quiero seguir saludando a las más de 70 personas que se han conectado en vivo con nosotros y a quienes invito a que nos pregunten, aprovechen para preguntarle a las profesoras, a Nabil, sobre lo que ustedes creen que es importante en esta nueva coyuntura para fomentar el voto de opinión o los cambios en la cultura política electoral que se vienen. Pedro Arteaga nos dice felicitaciones a Nora Costa y Blanca. Samuel Fernando Páez Flores dice muy bien, Nabil. Diego Rivera Tascón, un gran amigo, dice gran saludo, un tema de interés y coyuntura. Carolina Prieto dice felicitaciones por incentivar estos espacios tan enriquecedores. Felipe Perdomo manda saludos. Matías Quijano Sanín Martín dice saludos a las profes Nora y Blanquita, qué gran forma de incentivar a nosotros los jóvenes a enterarse por esta clase de temáticas. Dice Luis Blanco, mi Pamplona bien representada por nuestro amigo Nabil. Marta Granados, saludos a Nabil desde Pamplona, su tierra natal, se le quiere mucho, nos gustan mucho sus proyectos. Leo Álvarez, la corrupción para nadie es un secreto y por eso el pueblo no cree en líderes ni en sus promesas, porque se quiere gente joven y nueva que no venga con la maquinaria de siempre. El profesor Reni Moreno dice, las maquinarias no dejan porque tienen gente adentro que no dejan hacer las cosas bien. Juanes Pérez dice, un saludo a mis dos queridas maestras Blanca y Nora, el Calasanz está bien representado. David Moreno Lobo dice, el Colegio Calasanz de Cúcuta, gran formadora de líderes nuestros. Roncos García, saludos a la gran maestra Blanca, maestra que jamás se olvida. Siempre he preguntado, siempre he querido ser representante en la política por la cultura, pero existe el temor de la maquinaria aplastante. José Antonio Vera nos dice, ¿por qué Norte de Santander está tan abandonado y no han traído obras a Pamplona? Norte de Santander, el gobierno nacional, yo soy concejal por voto de la gente más vulnerable, pero no se ven las obras. Ojalá se acuerden que existe Pamplona, Norte de Santander en el mapa del gobierno nacional. Rafael Hurtado, ex Calasancio, qué bello verlas nuevamente, empoderadas y brillantes como siempre. Saludos y Sebas, como siempre, con espacios de aprendizaje y cultura. Valentina Peñaranda, mi vecina, ex Calasancia también, divinas, las amo, los mejores aprendizajes de ustedes, toda mi admiración. Cristian Liscano, compañero de trabajo de Nabil en el Congreso, saludos. Hugo Francisco Pinzón, ex gerente del Colegio Calasanz, saludos a Nora y Blanca. Bueno, y aquí siguen y ahorita leemos más. Les agradezco a todos su participación, pero bueno, Blanquita, en la línea de estas preguntas, bueno, díganos a ustedes
Y hago esta pregunta porque recuerdo y nos reíamos hace poco que decía, hombre, ya sé que me va a preguntar. En el 2008, 200.000 pesos de pensión, ¿no? Yo no sé cómo hacían ustedes, hacían ustedes para hacer en ese momento un colegio tan bien rankeado. Llegaron a hacer en su momento el primero o segundo a nivel nacional en colegios de calendario B, donde seguramente la pensión era de millones. La pregunta es, ¿qué les hace falta? En algún momento la profesora Nora Costa dijo, mire, nosotros trabajamos con las uñas, con un presupuesto recortado. No solo en términos de presupuesto, pero en términos de herramientas. ¿Qué les hace falta a ustedes, profesoras del área de ciencias sociales, para incentivar una conciencia ciudadana, para fomentar espacios de participación, para crear esa conciencia de voto de opinión en los estudiantes? Pues yo creo que si nos referimos a algo material, no necesitamos. Lo que necesitamos son ejemplos, necesitamos conciencia, necesitamos cambio. Y ese cambio también se genera en la familia y ese cambio se genera en la sociedad. Vuelvo y le repito, nosotros tenemos una constitución, la mejor constitución, donde se profesa en su preámbulo que en su poder soberano, el pueblo es soberano para elegir, ¿sí? Imagínense esto. Y luego podemos agregar también que tenemos una democracia, país democrático, que no puede ir divorciado de la gobernabilidad, pero para que se incentive los estudiantes a crecer en la parte de lo que es la vida política, no podemos divorciarla y no podemos tergiversar la información, pero tampoco podemos estar sobre utopías, sobre ideales únicamente. Tenemos que ser realistas y como dice Nora, ya empezamos, pero el camino es muy despacioso y lo que necesitamos es un cambio, pero en la sociedad también, porque es que usted hablaba hace un momento de cultura política. ¿Y qué es la cultura política? La cultura política son aquellos valores de participación que se tienen dentro de lo que es lo que llamamos democracia. Pero esa cultura democrática de la cual hablamos, regresemos un poco, Sebastián, acuérdense que soy profesora de historia, regresemos al siglo XIX, con las ideas liberales de John Locke, que llegan en el mejor momento para crear una nueva república que era libre. Pero ¿qué pasó? Se posesionaron dos partidos tradicionales y ahí hubo un veto en la parte de lo que se llamaría de verdad una democracia. Y por otro lado, una democracia que yo les he dicho a mis estudiantes, a mí me parece que la democracia en Colombia nació manca, porque tenía restricciones. Hombres mayores de 21 años que tuvieran dinero, ahí no había democracia. Y vámonos al siglo XX. En el siglo XX, los partidos tradicionales empiezan una parcelación, o sea, se toma lo que es la parte política y se convierte en liberal y conservador y forman una matanza a mediados del siglo XX. Vergonzoso, porque eso no es democracia. Llegamos al Frente Nacional para solucionar ¿a quién? Soluciones para quién eran. Para unos cuantos, pero excluyeron a un resto. Sigue siendo la democracia y la cultura de democracia de la que estoy hablando, una democracia fallida, que tiene falencias y que necesita ser restablecida, necesita ser recuperada, necesita un cambio de conciencia. Y es más, llegamos al siglo XXI y es donde ya me preocupo, porque si los jóvenes todavía siguen pensando como en lo que es cultura política, porque son colores, o porque son partidos, no hemos aprendido nada de la historia. Pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo y es mi frase favorita en mi clase. No es mía, pero es mi frase favorita. O sea, necesitamos un cambio, que no es única quedarnos en cuál es el cambio y registrarlo. No, es tomar conciencia. Yo le hablaba hace un momento de la gobernanza, de esa participación ciudadana, de esa participación de padres de familia, de nosotros como docentes, de todos los estamentos, de la parte privada, de la parte pública. Es que todos tenemos que ejercer para que, de verdad, como les digo, exista gobernabilidad, esa gobernabilidad que habla Macao en lo que corresponde a equidad, a efectividad, que no es efectiva. La gobernabilidad que tenemos no es efectiva y es aprovechada entonces por las oposiciones
para caerle encima, pero no porque traigan algo mejor, sino porque se aprovechan del momento y como no se sabe de política y como no se sabe de cultura política, pues sencillamente es fácil traer un cuento, traer el cuento de acá del otro, que este fue malo y viceversa, pero ¿dónde están los programas y dónde están las soluciones? Por eso muchos dicen, y nada va a cambiar. Es que no soy escéptica, lo que pasa es que necesitamos un cambio real, pero ese cambio real se tiene que dar en las aulas. Nosotros estamos haciendo el trabajo, estamos haciendo pensamiento crítico y reflexivo, estamos formando el ciudadano del mundo, pero también hay que hacerlo en el resto de la sociedad y en todos los estamentos, en lo privado, en lo público debe mejorar para que no exista ese clientelismo en las elecciones, porque puede que mejore, pero yo les pregunto, ¿se considera delito compra de votos, trasteo de votos? Y el clientelismo no se considera delito. ¿Y qué es el clientelismo? Tráigame 20 votos y conserva el puesto. Entonces, no podemos seguir con falacia, no podemos seguir con mentiras, tenemos que ser realistas, tenemos que ver que de verdad hay muchas cosas que van mejorando, pero van mejorando si despiertan de ese letargo y de verdad reaccionan, pero no podemos aprovechar los medios de comunicación y no podemos aprovechar los momentos de presencia de calor o aprovechar los errores de los otros para irnos en picada contra unos partidos políticos y otros no, porque entonces vamos a salir de uno para meternos en otro y el castigo es lo que le tengo pavor, a eso sí le tengo pavor yo, que porque un gobierno... Ya vi, profe, que no, usted va a votar por un independiente. Usted va a votar por un independiente. Yo no voto por una cara, yo no voto por un partido, yo voto por un programa de gobierno. Porque cuando se hace una revocatoria de mandato, no se está haciendo revocatoria de mandato de la cara del programa de gobierno, se está haciendo de la persona, porque uno vota es por el programa de gobierno, y si la gente no vota por un programa de gobierno y votas por caras, y ahorita tenemos esta mala cara y la del centro y todos son mala cara, y entonces vamos a castigar, y eso me da miedo, que se castigue la democracia no puede ir separada de la gobernabilidad, no puede ir separada. No pueden divorciarse, no podemos perder la libertad que nos suscita la Constitución del 91, donde nos dice que es participativa, que es democrática, que es pluralista. ¿Sí? Entonces tenemos que ser conscientes también de esto. Gracias, profe. Está como en las épocas que se enardecía en las clases de noticia, pero bueno, de alguna manera saca uno esa irreverencia norte santanderiana, ¿no? Del oriente colombiano. Bueno, Nabil, yo le voy a hacer una pregunta. Yo a usted lo conocí hace ya casi 4 años, ¿no? Usted ya va a cumplir 4 años en el Congreso de la República. Y usted es una persona distinta. Usted es una persona distinta al que llegó, al pamplonés que llegó. Y ahora el estudiante de la Universidad Capitalina con experiencia en el Congreso, y sus posiciones se han vuelto, diría yo, maduras, centradas, aterrizadas a la realidad que usted ha vivido. Pero el privilegio de la educación que usted ha recibido en Bogotá y en la frontera es un privilegio que solo puede usted tener en su coyuntura. No es algo para todos. ¿Qué cree usted, después de haber salido del departamento, de la tierra linda, de la Perla del Norte, a Bogotá, que lo ha hecho cambiar de opinión, que lo ha hecho tener una visión donde valora la educación, donde valora la ideología política? ¿Qué cree usted que como joven lo ha hecho madurar intelectualmente y como participante y líder en política? Pues Sebastián, yo he venido atravesando procesos en los cuales desde mi amada Universidad de Pamplona empecé. Mucha gente no creía en los proyectos políticos que yo abanderaba. Poco a poco y sin grandes espectáculos, sin camisetas y muchas veces sin recursos, la gente acepta eso y esa es una nueva forma de hacer política. Con el tema de la educación, yo puedo decir que eso es gracias a Dios y al esfuerzo por el cual yo he venido trabajando y he acentuado mis ideas.
he tomado firmemente y con más vehemencia mi postura en el proyecto político que ha emprendido pues el país, del cual yo me he abanderado. Yo soy una persona uribista, creo en la seguridad, creo en la empresa privada y creo en la inversión. Entonces, a raíz de ver yo la pauperización de Venezuela, porque es algo que vivimos nosotros en la Perla del Norte, ver todo ese tránsito de personas migrantes y ver cómo viven allá y ver cómo viven acá, es una perspectiva muy amplia, en el cual nosotros los colombianos, los jóvenes y las personas que participamos en la democracia, porque muchas veces la gente dice, yo no salgo a votar. Por esa gente que no sale a votar, unos pocos escogen a los gobernantes. Entonces, el ideal que se ha venido construyendo a través de las plataformas como lo son Facebook, Twitter, Instagram, el mismo WhatsApp, ha ampliado el marco de la información a tal punto en el que la gente se motive a opinar. La gente ha encontrado libertad para pensar, y eso es importante. Pero no podemos usar estos medios para tergiversar la información. Debemos ser objetivos. Yo recuerdo, y ahorita que andamos con dos docentes, yo recuerdo con mucho cariño y estima a mi profesora de lengua castellana del colegio, y siempre nos recalcó el mirar las fuentes. Eso es tal, cuando uno lee un artículo de opinión, cuando uno lee una noticia. ¿Para qué? Para no parcializarse y para saber si es o no es verídica esa información. No podemos llegar tampoco con mentiras al electorado. A la gente le gusta hoy en día que le hablen claro, y de pronto nosotros los norte santandereanos somos muy crudos con la realidad. Nosotros llamamos las cosas por lo que son y no las adornamos. Y por eso a nivel nacional también he vivido ese cambio en las distintas regiones donde he estado, y me dicen, es que usted nos habla regañando, y no es así. Yo creo que el norte santandereano es muy carismático, es muy amoroso, pero por su fuerza al hablar, de pronto por hacerse escuchar, incurre en ese error de que la otra gente no cree que hay comunicación asertiva, pero sí lo hay. Mientras que en otras regiones, como por decir las experiencias en mis salones de clase, cuando yo intervengo me dicen, hombre, es que su voz es inconfundible por el tono. Pero no es así. Debemos aprender a hablar claro, debemos decirle al electorado cómo son las cosas. Siempre está de mal genio. A mí me pasaba lo mismo. En la universidad pensaba que uno estaba de mal genio porque no trataba de tú a todo el mundo. Exactamente. Entonces, cuando uno aprende a refinarse en ese lenguaje, uno se siente un poco más pausado y dice las cosas con más mesura, pero mantenemos la esencia de ser objetivos al decir las cosas. A veces, yo creo en un cambio político en el cual las cosas se llaman por su nombre y punto. Aquí les vamos a decir a la gente cómo vamos a trabajar, cómo se hace y sí se puede hacer. En la experiencia que he tenido en el legislativo, en mis empleos, he descubierto que las cosas sí se pueden hacer. ¿Por qué? Porque los funcionarios deben ser idóneos, deben de tener técnica y ese apasionamiento por servir. Y eso es lo que hace a un político, las ganas de servirle a su comunidad. Gracias, Nabil. Bueno, profe Nora, no podemos dejar pasar, ya que estamos con docentes, de preguntar sobre la politización que ha tenido la educación o los maestros en el país, ¿no? Todas estas noticias que giran alrededor de FECODE, pues nos han hecho preguntar a muchos colombianos qué tan conveniente es que los maestros dejen o no dejen ver su posición política, porque a veces es difícil imaginarse que un maestro no tenga una posición política en su aula de clase cuando eso es perfectamente natural, ¿no? Yo quisiera saber su posición frente a este fenómeno sobre la politización de los docentes, del grupo educativo a nivel nacional. ¿Y qué piensa usted sobre la posición política de los profesores en las aulas de clase, que al parecer pues sería algo entendible en los seres humanos? Bueno, yo pienso realmente que
cuando nosotros estamos frente al grupo de estudiantes, que debemos dar ejemplo con nuestra vida, con la cátedra que damos, a mí me parece humano y correcto que los estudiantes conozcan la posición política del maestro, porque eso forma parte de mi honestidad como maestra. Pero al mismo tiempo que conozcan la posición política del maestro, yo les estoy dando las herramientas para que ellos asuman una posición crítica frente a la vida política de su país, de su región. Por lo tanto, de pronto los críticos de la politización, yo no diría tanto la politización porque la palabra me parece un poco fuerte. Ya eso es, bueno, son ligas mayores. La posición política que asume el maestro frente a la vida que le tocó vivir o frente a la realidad política de su país, forma parte de la instrucción que se le da al estudiante, más no de la evangelización que se pretenda hacer de eso. Si yo a mi estudiante lo enseño a criticar el mundo con argumentos valederos, a observar y a sentirse protagonista de la historia y no solo un observador pasivo, le estoy dando las herramientas para que pueda tomar sus propias decisiones, pueda elegir su orientación política y pueda ser parte de esa futura vida política que le corresponda. A mí me parece que es parte de mi ser como persona, como maestra, como mujer, como ciudadana de Colombia, que el estudiante conozca cuál es mi orientación política, con todas las críticas que se asumen dentro de un debate en mi clase, por ejemplo. Entonces, saber yo criticar la realidad del partido, del candidato, del presidente, del gobernante, del líder político, del partido político. Entonces, no sustraernos a la crítica, pero sí dejando claridad cuál es mi posición. Considero que es honesto, humano y aceptable. Gracias, profe. Y me hace recordar que en sus clases hacíamos unos buenos análisis de los buenos artículos que sacaba Semana en esa época, ¿no? Yo no sé, creo que ahora ya no son tan buena fuente de noticias, pero en esa época sí que eran buenos artículos para debatir, ¿no? Sí, sí. Ya no usamos tanto esa fuente, ya usamos más periódicos, incluso internacionales, que tienen una visión más amplia de nuestra política para poder comparar y para poder establecer debates entre la percepción que se tiene de la política desde afuera y nuestra percepción de nuestra realidad desde adentro. Gracias, profe. Bueno, y seguimos saludando a las más de 80 personas que se han emotivamente conectado. Alejandro Cáceres, gran amigo también del Colegio Carazán, no sé si lo recuerden. Un saludo, amigo. Claro, Cristian Torrado. Claro que sí. Saludes al doctor Camacho, dice Luz Marina Rivera, excelente experiencia, Navid, Dios lo bendiga. Miguel Ángel Duarte, excelentes estos espacios para enriquecerse. Juan Camilo, saludos, doctor Navid Camacho, muy buena intervención. Claudia Constanza Eugenio Remolina, tenemos un excelente líder, Navid Camacho, Dios siempre lo guíe. Miriam Buitrago, saludos, profe Norita y Blanquita, qué orgullo tener unas profesoras así. Juliana Angarita, saludos, Nabil, excelente. Dice Adán Muñoz, la nueva generación de liderazgos cucuteños nacen a partir de la semilla sembrada por las grandes maestras Nora y Blanca, infinitas gracias. Saludos a Jimmy Pachón. Sebastián Senior Serrano nos dice, un saludo a mis profesoras y mi colega. Sebastián Senior trabaja en la oficina al lado de Nabil, él es jefe de UTL, director de UTL, de un representante a la Cámara de Cambio Radical por Bolívar, es un tipo brillante, está terminando su doctorado y trabajó en la Corte Constitucional, ese es de los buenos prospectos del colegio. Santiago, qué rico, saludos. Sí, dice, un saludo a mis profesoras y mi colega, ¿qué piensan del tema del día sobre el proyecto que pretendía extender el periodo de actuales congresistas y gobierno hasta el 2024? Bueno, ahorita hablamos de esa pregunta. Santiago José Ayala, saludos también. Dice Broncos García, Sebastián, debería ser un grupo de jóvenes por el cambio. Bueno, aquí lo estamos haciendo. Dice Cristian Liscano, los jóvenes son fundamentales en la política, no solo para salir a elegir,
sino para aportar en políticas públicas nuevas. Aún en Colombia la fuerza de los jóvenes ha sido muy baja y se debe a la satanización de los políticos por la corrupción, y eso debería iniciar con una reforma en la política y sobre todo en la justicia en los casos de corrupción. Nuestra seguidora recurrente Zulbi Ramírez dice: la corrupción no solo se ve en la política, faltan personas honestas. Dice By Love By. Saludos, Nabil Camacho, un ejemplo de liderazgo y juventud. Julián Salinas Veras, hombre, creo que él se graduó de medicina, fue compañero de nosotros. Dice: qué bueno es verles, escucharles. Saludos. Saludos, Julián, gracias por verme. Guillermo Yaruro. Ajá, ay, Guillermo. Saludos. Claudia Constancia Eugenia Remolina dice: desde la docencia se puede encontrar un arma invaluable para crear emprendedores que no les dé miedo enfrentarse a este mundo tan cambiante, a jóvenes que no promuevan pobreza, sino que conquiste el mundo, cambiar el chip y enseñarlos a ser ricos en pensamiento, en ética, para poder trabajar por un país al que nos falta por explotar, ya que tiene mucho que producir. Excelente conversatorio. Belén Amparo Pérez dice: saludos a Nabil, ejemplo de juventud y liderazgo. Valentina Soler, orgullosa de tener tan buenas maestras. Blanquita y Norita, un abrazo. Bueno, dice Samir Mojica, mi compañero y primo. Salud, mi primo no, sobrino de Norita. Saludos, Samir. Santiago Rincón. Bueno, saludos. Bueno, no alcanzo a leerlos todos y bueno, les agradezco tanta participación, pero ya a pocos minutos de acabarse el programa creo que nos vamos a arriesgar a contestar la pregunta que nos envió el doctor Senior Serrano. Entonces, ahora sí que nos dejen ver qué piensan de ese proyecto de expansión de periodos. ¿Sabes? Es que me abstengo de dar mi opinión, pero creo que esto es que nos cae como un balde de agua fría a todos. ¿Qué opina Blanquita de una extensión de actuales políticos y presidente? A ver, vuelvo y lo repito, tenemos una constitución democrática y participativa. ¿Qué parte de participativa no entienden? Por Dios. Por Dios, ahí está la respuesta. ¿Cómo nos van a tener a nosotros como ciudadanos ausentes? Entonces, somos participativos cuando nos necesitan para las elecciones presidenciales o para la elección de candidatos de cualquiera de los programas legislativos. Pero cuando nos necesitan, cuando ahorita esto es de la ciudadanía y nosotros no nos han consultado. Y la Constitución dice soberanía del pueblo. No digo más, ya lo dije todo. Gracias, profe. Bueno, Nabil, usted que ya está en ese jaleo, hasta su jefe Uribe nos dijo que no apoyaba ese proyecto. ¿Cómo así? ¿Por qué salen con eso? Pues Sebastián, yo creería que los colombianos elegimos a nuestros mandatarios por 4 años, entonces es inadmisible que un sector de congresistas deseen incluir un proyecto de acto legislativo para así ampliar tanto el mandato de las Cortes como el del presidente, para que den a la par con los alcaldes. El argumento de ellos es que se quieren ahorrar 1.8 billones de pesos, pero yo creería que la democracia, que el sentir de la gente vale más que 1.8 billones de pesos. Igualmente el presidente Duque lo dijo y se apropió, dijo: yo voy a ser presidente hasta el 7 de agosto de 2020. Es un compromiso con el país, con los colombianos, y pues es importante entrar en el debate, pero este no es el momento. Este es el momento de empezar a superar una crisis como la que tenemos, económica, de salud pública con la contingencia del COVID, y pues obviamente con unos procesos electorales que cumplan con las normas de bioseguridad. Gracias, Nabil. Bueno, profe Nora, ¿y usted qué opina al respecto? Yo pienso que no es cuestión de tiempo lo que necesita Colombia y la permanencia en el poder o el prolongar el mandato. Es cuestión de eficacia, de lealtad a los compromisos, de responder a las emergencias, de responder al momento crítico que vivimos. No es cuestión de alargar periodos, es cuestión de ser verdaderos políticos o verdaderos ejercedores de la democracia. Gracias, ahí
Adelante, profe Blanca. Que ahí es donde la población, el pueblo colombiano se desdibuja con unas propuestas de estas del Congreso. Porque lo decía alguien ahorita de los que nos está escuchando, o creo que lo decía Nabil, ¿dónde están las soluciones para Norte de Santander? Tierra de nadie. Y bueno, proponen alargar el periodo. A ver, sean coherentes. Soluciones, gobernabilidad para que haya de verdad un acuerdo con la población conforme de que ellos continúen. Pero no hay gobernabilidad, y cuando hay ingobernabilidad, obviamente hay descontento del pueblo. Y hemos visto en Norte de Santander el abandono total, la corrupción. Eso no es un secreto para nadie. El clientelismo, impresionante, que debería castigarse igual que cualquiera de los otros dos que le mencioné, compra o traslado de votos, porque también es igual. Gracias, profe. Bueno, se nos acabó el tiempo, qué agradable espacio. Estoy muy agradecido con ustedes, de todo se ha aprendido en mi vida académica y laboral. A Norita, a Blanca, el gran cariño que les tengo. Quisiera que este espacio fuera como un pequeño homenaje a la gratitud. Gracias por todo lo que aprendí de ustedes, esa posición crítica, esa determinación para respetar la educación, para respetar las instituciones. Y a Nabil, un gran amigo, una persona que aunque tengamos diferencias ideológicas, sé que es una persona de gran calidad humana. Entonces, pues les doy un pequeño espacio, un minuto para que se despidan de las personas que cariñosamente los han escuchado. Con toda mi gratitud, profesora Norita, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Sebastián. Yo estoy muy agradecida con esta invitación y muy orgulloso, vuelvo y lo digo, de ti y de tantos exalumnos que vemos ya ejerciendo el liderazgo a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional. Yo quiero hacerles una invitación. Soy maestra y le hago la invitación a mis alumnos y a los jóvenes. Dejemos o dejen de ser observadores pasivos de una política con la cual no sienten empatía y pasen a ser protagonistas de una política que invita al cambio. Ese es el mensaje que quiero dejarle a mis estudiantes. Y a las personas que se conectaron hoy, muchas gracias y estuve muy feliz de estar acá. Gracias, profe. Profesora Blanca, muchas gracias por habernos acompañado también esta noche. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián, ahí Norita, por compartir este espacio conmigo. Muchas gracias y qué lindo saber que nos estaban viendo tantos exalumnos y que nos recuerdan con tanto cariño, y qué bueno saber que les dejamos un granito de arena, dejamos huella en su vida y que están tomando de pronto decisiones dentro de su profesión, porque pues de alguna manera fuimos nosotras gestoras en algún momento de esa formación. La invitación me uno también totalmente, ahí sí de acuerdo totalmente con Nora en la unión, a invitar a los jóvenes a participar activamente, a hacer gobernanza. No podemos seguir utilizando los medios para criticar únicamente. O sea, tenemos que hacer y dejar el miedo. Necesitamos líderes jóvenes aquí en Norte de Santander. ¿De qué partido político? No sé. El partido político lo de menos. Es el programa de gobierno el que tiene que convencer. Son las acciones que ustedes van a proponer y es lo que van a hacer. Es esa gobernanza que van a hacer. Eso sí nos interesa. Esta invitación. Gracias. Gracias, profe. Y antes de las palabras de Nabil, aprovecho para, bueno, saludar a los últimos que nos comentan, de las más de 80 personas que se conectaron. Luzma Rivera, Daniel Palacios, David Ortega, ex compañero, ingeniero químico de los Andes, muy pilo, Judy Mojica, Acosta, Nidia Cecilia Valero y Zulbi Ramírez nuevamente. Muchas gracias. Y Nabil, nos despedimos con sus palabras, amigo. Hombre, Sebastián, muy agradecido con esta invitación por abrir estos espacios para que pues distintas voces sean escuchadas, porque no todos los pensamientos son iguales y eso es lo que enmarca una democracia. A todas las personas que nos siguieron en este Facebook Live desde Pamplona, mi tierra amada, Cúcuta, también tierra amada, y el departamento, los llevo en el corazón y ojo en el 22,
Bueno, queridos amigos, a las más de 80 personas que se conectaron, un abrazo muy especial. Nos vemos en la próxima oportunidad. En la semana entrante tendremos como invitado a Rodolfo Hernández, que si a propósito de la invitación de las profesoras para usar los medios como agentes de cambio, este señor sí que lo ha hecho y va subiendo en las encuestas. El invitado pasado fue Sergio Fajardo, que creo que nos dio una decepción uniéndose con Juan Fernando Cristo. Entonces vamos a ver qué nos dice Rodolfo Hernández en el siguiente programa. Un abrazo muy especial para todos, profesores. Feliz noche. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Feliz noche para todos. Gracias.